Boas noites, benvidos a Sin Cita Previa. Xa saben que este é un programa que nace da colaboración do Colexio Oficial de Médicos de Ourense e de Telemiño. Hoxe vamos a falar de un tema que a cualquera de ustedes seguro que en algún momento se viu nesta situación, as urxencias, fundamentalmente as urxencias hospitalarias, pero vamos a abarcar posiblemente todo o concepto de urxencias. Para falar deste tema temos con nós o responsable das urxencias do Complexo Hospitalario de Ourense, que é o doutor Francisco Aramburo. Boas noites. Buenas noches, ¿qué tal? La urgencia es la puerta al hospital. Sí, la urgencia es, el servicio de urgencias es por donde se entra la mayoría de las atenciones que se producen, los ingresos que se producen en el hospital. ¿Qué define la urgencia? ¿Quién define la urgencia? La urgencia lo define la persona que va a urgencias. Eso es lo que lo define. La urgencia es una sensación muy subjetiva que tiene cada persona y decide ir al hospital o al centro de salud o a atención primaria según la situación en la que se encuentre. Eso está definido así en los libros. Y claro, eso es difícil de gestionar. ¿Qué recursos se pueden poner cuando la decisión de esa urgencia es por el paciente o por la familia directamente, ¿no? Eso es. El tema, lo que se puede hacer es dar recomendaciones a la población en general, dar recomendaciones según la sintomatología que se tenga, ¿no? Evidentemente, dentro de la sintomatología banal, que se puede considerar banal, aquella que puede ser una tos, que puede ser un catarro, que pueda ser un dolor en el hombro, son patologías banales que se pueden atender perfectamente en los centros de salud, en los puntos de atención continuada. Evidentemente, dolores torácicos, dolores abdominales o aquellos con una sensación más subjetiva de gravedad, pues son aquellos que tienen que ir evidentemente al hospital, así como accidentes de tráfico, politraumatismos, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, el ciudadano es muy libre de ir, según su sensación subjetiva de urgencia, a cualquiera de estos dispositivos. Ahora bien, unas recomendaciones por parte de la administración o incluso por parte de los profesionales orientan al individuo a ir a un sitio u otro, más que nada para no sobresaturar lo que se llama los dispositivos asistenciales, ¿no? Sea de primaria o de hospitalaria. Tú eres una persona joven, pero llevas 30 años, me dijiste, de urgencias en nuestro hospital. Hace 30 años había más población, había menos dispositivos, no había los PAC, no había los centros de urgencias rurales en la propia ciudad. Ahora hay muchos más dispositivos y parece que se acumula mucho más la urgencia. ¿Qué está pasando? ¿El usuario banaliza la urgencia o es un problema de la población que tenemos, de la cronicidad? ¿Qué está pasando? A ver, yo creo que hace 30 años, evidentemente, el sistema sanitario que tenemos en estos momentos no lo teníamos. Era un sistema sanitario mucho menos, con menos dispositivos y menos disponibilidad para el ciudadano. Entonces, evidentemente, estamos hablando de que el ciudadano en ese momento pues no disponía de unos servicios determinados, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, en el siglo XXI, ese ciudadano tiene información, dispone de una serie de dispositivos y acude a demanda, es decir, tiene derecho, acude a demanda y los utiliza. Hace 30 años no era tanto así. Entonces, evidentemente, hace 30 años tampoco había una esperanza de vida como la que hay ahora. Ese ciudadano ha utilizado esos dispositivos, sea de primaria y hospitalaria, pero eso vive tantos años. Nosotros tenemos una edad muy elevada en la provincia de Ourense, que estamos sobre los 85, 90 años y evidentemente tenemos una cronicidad muy alta. Esa cronicidad se refleja en los dispositivos sanitarios, es decir, nosotros tenemos una esperanza de vida muy alta, lo que quiere decir que tenemos muy buenos servicios sanitarios y que tenemos muy buena calidad de vida, porque evidentemente debemos estar orgullosos y contentos de vivir tantos años, ¿no? Aunque al Fondo Monetario Internacional no le guste mucho que vivamos. Aunque no le guste mucho, exactamente, porque eso supone gasto de dinero. Pero yo creo que debemos estar muy contentos de que Ourense sea una de las provincias a nivel nacional e incluso de Europa en donde se vivían tantos años, ¿no? Y yo creo que es un poco todo debido a esos dispositivos sanitarios. ¿Qué problema hay? El problema que tenemos es que hay que saber utilizarlos. Ese es nuestro gran problema. Entonces, ese gran problema está, de alguna manera, en la información al ciudadano y en la orientación al ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que esa utilización, en mi opinión, está bien hecha. Lo que pasa es que tenemos que intentar poner esos dispositivos que funcionen bien, simplemente, ¿no? De cada 100 personas que acuden a urgencias de nuestro hospital, ¿cuánta gente ingresáis?
Nosotros tenemos una presión de urgencias de unos 21, 22 o 23%. Una presión bastante elevada, y eso es debido un poco a lo que he comentado antes, a la cronicidad elevada que tenemos, ¿no? Ese ingreso elevado supone que el hospital que tenemos, pues supone que en muchas ocasiones pueda estar sobresaturado, ¿no? Lo que quiere decir que, bueno, de alguna manera en los picos de gripe, en el invierno y demás, tengamos ciertos problemas de saturación. Dos quejas para que el ciudadano le respondas. Algunos ciudadanos se quejan, dice, es que me vio una enfermera, me hizo preguntas y hasta dentro de una hora, hora y media, no me vio un médico. Es una enfermera quien valora esa urgencia y etiqueta esa urgencia, y eso es así, ¿en función de qué? A ver, nosotros manejamos el sistema de triaje Manchester, que es un sistema que se utiliza a nivel mundial. De hecho, ahora podemos presumir que tenemos ya el nivel 3, que es un triaje Manchester muy avanzado, y ya lo tenemos aplicado en nuestro servicio de urgencias. Ese triaje lo hace una enfermera, es cierto, pero vamos a ver, el hecho de que lo vea una enfermera es mejor que la vea un médico, y me voy a explicar. La enfermera está mucho más preparada para hacer triaje que un facultativo, porque está entrenada para hacerlo, tiene unos cursos de triaje avanzado en ese aspecto. La enfermería tiene un dispositivo que es un priorizador, en donde diferencia por quejas, la medida que va el paciente, me duele la cabeza, va priorizando a medida de las constantes, de la tensión arterial, de la temperatura, de las quejas, y el sistema le va dando un color. Ahí va desde el rojo, que es el crítico, el naranja, que es lo urgente, es urgente, esperará 10 minutos, el crítico evidentemente nada, el amarillo puede esperar hasta 60 minutos, el verde puede esperar hasta 2 horas y el azul puede esperar hasta 3 o 4 horas, ¿de acuerdo? Entonces, esa diferencia, esa priorización, la hace muchísimo mejor una enfermera que un facultativo. Evidentemente, la enfermera no está sola haciendo eso. El facultativo, siempre tenemos facultativos en triaje, que evidentemente cuando la enfermera tiene una cierta duda, el facultativo la respalda. Hacen el triaje, lo exploráis, pedís pruebas y al final decidís que hay que ingresarlo. La segunda queja, me han visto, me han hecho las pruebas, han dicho que tienen que ingresarme y tardo muchas horas, o al paciente le parece muchas horas. ¿Eso es real, eso es habitual o coincide con picos de excesiva demanda? ¿Cómo está ese tema? Mira, vamos a ver, nosotros tenemos una demanda media de 210 pacientes al día, más o menos. De esos 210 pacientes, como bien dices, puede ingresar un 20% de ellos, un 22, 21, 22%. Esos ingresos pueden darse tanto en el área médica como en el área quirúrgica, como pueden darse también a nivel de observación o una unidad de alta resolución de corta estancia que tenemos en el hospital. El circuito que hace el paciente desde que entra en triaje hasta que tenemos el diagnóstico no va más allá en situación normal. Entonces estoy hablando en picos de demanda muy elevados, cuando superamos los 240 al día, que puede ser en momentos de la gripe, en momentos donde hay mucha demanda, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, los tiempos, inevitablemente, al haber tanta gente, se demora mucho más. Ahora bien, quiero dejar claro a la población, para que esté tranquila, que en el servicio de urgencias de Orense se prioriza lo más grave, ¿de acuerdo? Nadie espera en Orense, teniendo una patología grave, siempre entra, y nuestra prioridad es que estén los boxes, nosotros tenemos 18 boxes, que es donde exploramos y vemos a los pacientes, estén siempre libres, por eso en ocasiones hay algún pasillo que otro en la urgencia. Inevitablemente no tenemos 5.000, ni 6.000, ni 7.000 metros cuadrados para que en un momento determinado de demanda no haya alguna camilla en un pasillo, 2 o 3 camillas. Eso es cierto, eso sí, pero eso procuramos que no suceda, pero a veces tiene que suceder. Lo que decía, en ese circuito de tiempo, desde el momento que se ve hasta que se diagnostica y se toma una determinación, en este caso ingreso, pueden discurrir una media lo tenemos calculado por estándares y calculado de 4 o 5 horas desde que llega, ¿de acuerdo? Estoy hablando de valorarlo un médico, de explorarlo un médico, de pedirle una analítica, de pedirle cualquier prueba de imagen, ya sea una radiografía, una ecografía, un TAC abdominal, etcétera, y hacerle un diagnóstico, ponerle un tratamiento e ingresarlo. Ese es el proceso. Es un proceso que lleva tiempo, evidentemente, porque es una actividad intelectual, es una actividad
de decisión, se pone tratamiento, es decir, broncopatías, tenemos muchas, se nebulizan siempre, se pone el primer antibiótico, se pone el tratamiento en urgencias, siempre. O sea, no está esperando para poner el medicamento. Jamás, nunca. Ningún paciente en urgencias está esperando a nada, está esperando a una cama, es cierto, pero nunca está esperando a ser tratado, nunca. O sea, el paciente siempre se trata de su patología inicial en urgencias, siempre. Y con eso te quiero decir, a ver, esto lo que quiero decir es que la población esté tranquila, es decir, en el sentido de que sí, estoy esperando en urgencias 4 o 5 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas, es cierto que muchas veces sucede en picos de demanda para ingresar en planta, pero ese paciente está cuidado, está tratado, tiene una enfermera a pie de cama que se le pone el tratamiento, etcétera, etcétera. Eso que quede claro. ¿Qué es la unidad de alta resolución? Que depende también de vuestro servicio. Sí, la unidad de alta resolución es una unidad de corta estancia, en la que ingresamos pacientes que pueden estar entre un día y medio, 2 días y medio, esa es la estancia que tenemos. La idea es ingresar, y pacientes que ingresan con patologías respiratorias, patologías cardíacas, que tenemos muchas en Orense, en la provincia de Orense, y infecciones urinarias, sobre todo en pacientes mayores, ¿no? Ancianos. ¿Eso para qué? Para evitar la hospitalización prolongada en los pacientes. Porque nosotros consideramos que una hospitalización prolongada no es buena para los enfermos, o sea, para los pacientes. Entonces, procuramos que estén entre un día y medio, 2 días, todos aquellos pacientes que poniéndole un tratamiento determinado, en esos 2 días se pueden ir para casa pronto. Nosotros tenemos mucha relación con hospitalización a domicilio, que es un servicio que funciona muy bien en el hospital y que tiene una cobertura determinada en la provincia de Orense. Y entonces, de tal manera, lo que hacemos con hospitalización a domicilio es evitar que el paciente permanezca mucho tiempo en el hospital, ingresado. De tal manera, lo que hacemos es trasladar a ese paciente a los compañeros de hospitalización a domicilio, lo valoran y si consideran que ese paciente puede estar en casa tratado con nebulizaciones o antibióticos y demás, y de acuerdo con la familia, pues se trata y se ingresa en el domicilio, ¿no? Nosotros durante el año pasado casi ya hemos llegado a 500 pacientes que hemos trasladado desde la unidad de alta resolución de urgencias a hospitalización a domicilio, o sea que es un circuito muy establecido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que llamáis sala de observación y la unidad esta de corta estancia? Sí, la sala de observación tenemos 18 camas, y, está en el área de urgencias, la unidad de alta resolución está en la primera derecha, pero esta está en el área de urgencias. La zona de observación ingresan pacientes que todavía no tienen un diagnóstico certero, puede ser dolores abdominales que todavía no sabemos muy bien por dónde van a ir, para observarlo como máximo 24 horas. Dolores abdominales, dolores torácicos, arritmias, pacientes con patologías respiratorias que tenemos que ponerle tratamiento y tenerlo en que 24 horas. Entonces, según el pronóstico, nos ingresamos 24 horas y procuramos también intentar que ese paciente pues, se pueda ir para su casa en lugar de ingresar, ¿de acuerdo? Entonces, o pacientes que todavía estamos diagnosticando, que necesitan alguna prueba más, pero con un máximo de tiempo de ingreso de 24 horas. A mí hay una cosa, viendo las estadísticas de urgencias, me llama la atención que haya esos picos y esos valles por horas y por días de la semana. Sí, sí. ¿Hay alguna explicación lógica o es pura anécdota? No, es cierto, es decir, a nivel, ya no solo en Orense, o sea, lo que es la franja horaria de demanda coincide la de Orense con el resto de España. En España más o menos la cosa funciona igual. Nosotros tenemos una franja horaria que va desde las 11 o 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hay un pico de demanda muy alto, es decir, la persona que vaya a las 11 o 12 de la mañana a urgencias se va a encontrar que aquello va a haber gente, A las 8 de la mañana no, ni a las 9, ni a las 10. Pero a partir de las 11 o 12 de la mañana el pico se eleva y disminuye a las 3 de la tarde. Y a partir de las 5 o 6 de la tarde se vuelve a elevar hasta las 8 y desciende hasta la noche y toda la madrugada. Esos son los picos de entrada que tienen los servicios de urgencias, puedo hablar en general, y en Orense también. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Evidentemente la gente no madruga en ocasiones para ir al médico, o si madruga es que está muy grave y va a primera de la mañana. Son patologías no muy graves que aparecen sobre las 12 de la mañana. Son patologías que en muchas ocasiones van al médico de cabecera, en principio, y el médico de cabecera los ve en la franja horaria de las 9 a 11, entonces el médico de cabecera lo deriva al hospital. Son patologías que, en fin, se acumulan muchas cosas para que esa hora sea siempre la del pico, ¿no? Evidentemente también hay franja durante la semana. Los lunes tenemos más gente,
los martes también, los miércoles menos, los jueves menos, los viernes mucha gente, los sábados menos y los domingos menos. Cuando hay partido de fútbol, muchos menos. Evidentemente, todo influye, o sea, dentro de lo que es la demanda asistencial, todo influye. ¿Esto qué quiere decir? Evidentemente, de los 200 pacientes que tenemos, no todo es una urgencia vital, está claro, ¿no? Es decir, no todo es una urgencia vital. La población utiliza la urgencia también según bueno, su situación personal, social y sus posibilidades. La urgencia vital realmente, gracias a Dios, tenemos poca en el sentido de que puede haber, vital para mí es rojo y naranja, lo que hablaba antes. Rojo es muy crítico y naranja muy urgente. Si no hay una actuación inmediata de exactamente, es vital, vital o se muere el paciente, ¿no? Nosotros tenemos una huella de triaje, nosotros le llamamos huella de triaje a lo que nos da el triaje Manchester, ¿no? El rojo, el naranja, el amarillo, el verde y azul. Nosotros tenemos mucho naranja y amarillo, pero amarillo, lo que es la urgencia, bueno, vamos a llamarle moderada, de eso tenemos mucho porque el amarillo lo abarca mucho la cronicidad, ¿sabes? Pacientes pluripatológicos, muchos abuelos de 85, 90, 100 años que evidentemente pues, en épocas de frío, calor, se descompensa su patología cardíaca, respiratoria y demás. Entonces, evidentemente, en esa franja de amarillos pues tenemos muchos. ¿Qué problemas tenemos en urgencias en el servicio? Pues realmente cuando tenemos mucha patología, digamos, amarilla, vamos a llamarla así, es decir, patología de este tipo, pues, bueno, pues se los acumulan pacientes en el sentido de que tenemos que meterlos en boxes interiores y en ocasiones pues no tenemos mucha demanda y tenemos que aumentar un poquito más el tiempo de demora. Para decirlo claramente, nosotros tenemos, y estudiado por mí, que soy el jefe de servicio, en estos momentos el amarillo, que es el que tiene que esperar una hora, en estos momentos en las estadísticas que manejo en el servicio, que para mí es muy importante manejar eso porque es calidad, nosotros estamos en una franja de 1 hora y 20 minutos. Nos pasamos 20 minutos de media, de que esos pacientes esperen de más, ¿de acuerdo? Alguno me estará viendo y me dirá, yo estuve allí 4 horas, no sé si me entiendes, pero evidentemente ese paciente que lleva ahí 4 horas, te vuelvo a repetir, ese paciente no está sin atender, no está sin atender. Los médicos de urgencia, ¿qué formación tenéis para decir somos urgenciólogos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Hay una formación específica? ¿Está esto arreglado? ¿Cómo tenéis esta situación en estos momentos? A ver, nosotros llevamos cerca de 20-25 años reclamando una formación especializada. Como tú eres ginecólogo, pues nosotros estamos reclamando ser urgenciólogos por vía MIR, ¿no? Por la vía MIR en España no existe especialidad de urgencias. Es una especialidad que existe en toda Europa, ¿no? Es una especialidad, exactamente, es una especialidad que existe hoy en los 22 países de la Unión Europea. Es una especialidad que existe en Estados Unidos, en Inglaterra, en países sudamericanos, pero en España no. No existe porque el Ministerio de Sanidad, por presiones de otras series científicas y demás, no se atreve y no quiere hacerlo para crear la especialidad en España. Esa es la realidad. O sea, esa es una actitud política que se ha tomado de diferentes gobiernos y que no se deciden a crear la especialidad. Y eso es un gran error. Es un gran error porque, evidentemente, para ejercer en medicina de urgencias tienes que tener una preparación muy definida, tienes que manejar, como otra especialidad, tienes que manejar muy bien el crítico. Y nosotros lo que hemos hecho es autoformarnos. Evidentemente, la población puede estar tranquila porque los médicos que hoy constituyen el servicio de urgencias son médicos de familia, hay algún internista, pero son médicos que se han autoformado, se han formado en politrauma, se han formado en críticos, se han formado en una serie de técnicas que tienen que practicar en urgencias. Pero, evidentemente, hay una carencia importante que nosotros estamos reivindicando constantemente al Ministerio de Sanidad, que es la creación de la especialidad de urgencias. Los políticos realmente no nos hacen mucho caso, esa es la realidad. Deberían de hacer mucho más caso a lo que dicen las redes científicas porque eso va en beneficio de la población. Y eso yo creo que España está quedando muy atrasada porque hoy en Europa queda Portugal, España y Alemania. Pero Alemania tiene un régimen foral de cantones que se dirige de otra manera. Realmente los que quedamos en Europa somos España y Portugal, que yo creo que debería de crearse la especialidad ya, y eso es una decisión del Ministerio. Muchas veces oyes a la gente decir es que, incluso a algunos políticos, decir es que se utiliza la urgencia de una forma banal.
Claro, la sensación del paciente, si yo me encuentro mal, o dice, no, es que utilizan la urgencia para saltarse la lista de espera, o para ver si le hacen la prueba del TAC que se la pidieron hace 15 o 20 días y no sabe cuándo se la van a hacer. ¿Eso es real o no? Sí, es real. O sea, realmente, ¿para qué vamos a decir que no? Pero, a ver, el problema, yo sigo diciendo, yo creo que el servicio de urgencias, yo creo que en Orense en concreto, me puedo ceñir, yo creo que con el servicio de urgencias del hospital se utiliza correctamente. Nosotros tenemos un punto de atención continuada, se utiliza correctamente por la población. Nosotros tenemos, bueno, puede haber una patología banal, que son verdes o azules, que realmente esa patología podría ser tratada en un centro de salud. Pero es un porcentaje mínimo. Nosotros tenemos un punto de atención continuada con esa ciudad en concreto, que funciona muy bien, tiene una demanda muy elevada, y a nosotros nos quita, a nivel hospitalario, nos quita muchísimos pacientes, que son patologías banales, que también tratan su punto de atención continuada, y yo creo que la población en Orense utiliza muy bien los dispositivos, esa es mi opinión. La atención primaria en Orense, en la provincia de Orense, funciona muy bien. Yo creo que es una de las mejores atención primaria que hay en la comunidad autónoma. Y es cierto que también nos quita mucha demanda a nivel del hospital. Nosotros, vuelvo a repetirte, tenemos una vía de triaje muy compleja, en el sentido de lo que te he dicho, amarillos, naranjas, son patologías complejas que muchas veces no se pueden manejar en los centros de salud. Es cierto que ahí se debía de tomar una determinación por parte de, bueno, la sanidad, ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? Ya no voy a decir a quién. De que el tema de la cronicidad en Orense se debía de coger de verdad por el toro por los cuernos, como se suele decir. O sea, yo creo que la cronicidad en Orense es un problema muy serio que debemos de presumir, como te dije antes, vivimos muchos años, pero que yo creo que la cronicidad en Orense, en el hospital en concreto en Orense, se debía de tomar un circuito con las residencias sociosanitarias, con urgencias, con hospitalización a domicilio, con medicina interna. Se debía de hacer un circuito muy claro y muy clarito para los médicos de atención primaria, para los pacientes, para todos los profesionales, para evitar fundamentalmente, que nuestros mayores ingresen mucho tiempo en el hospital. Pues Aramburu, nos ha pedido el tiempo ya. Bueno. Tenemos que terminar. Me ha parecido muy interesante. Espero que a los ciudadanos también les haya servido para saber que tiene un servicio de urgencias que, a pesar de que algunas veces ellos consideren que no les atiende con la urgencia que ellos consideren, pero que la calidad asistencial está garantizada. Espero que haya sido de su interés. Espero verles la próxima semana. Buenas noches.